Bienvenido, esto es el Noticiero Nacional. Bienvenidos de nueva cuenta al Noticiero Nacional, Periodismo Honesto. Estamos en una serie de entrevistas, una seguidilla, con especialistas en áreas que son de mucho interés para la gente. El día de hoy nos acompaña precisamente el ingeniero Esteban Manuel Jiménez Cano. Él es ingeniero en sistemas computacionales por la UVM y también cuenta con una maestría en tecnologías de la información y comunicaciones. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gustazo de verdad tenerte por acá. A mí me gustan mucho estas entrevistas donde es la primera vez que interactuamos, pero la verdad que las preguntas que elegimos y que también vamos a tratar de dar respuesta me parecen muy interesantes. Yo creo que para la gente en general, obviamente eres un especialista en la materia, pero si te parece vamos a empezar a responderlas, ¿va? Claro. Mira, la primera que tenemos por aquí es la siguiente y me parece bastante interesante. De hecho, creo que va a dar bien pie a esta entrevista. Preguntarte, vamos a definir primero conceptualmente qué es ciberseguridad. Yo creo que cualquier persona, por unir fonéticamente estas palabras, puede tener un cierto concepto, pero de repente cerrado. Entonces, de un experto me gustaría que definiéramos eso. Así es, mira, la ciberseguridad se define en toda la parte de la seguridad o protección que se le da a una persona o a una empresa. Cabría mencionar que la ciberseguridad se desprende de la seguridad de la información, la seguridad informática y después la ciberseguridad. Estas tres trabajan para proteger la información, cualquier tipo de información. La información de las personas, la información de las empresas y la información de los gobiernos. Entonces, la ciberseguridad es proteger a través de diferentes métodos en los que se utilizan métodos, protocolos, herramientas para proteger la información de las personas, de las empresas y de los gobiernos, ¿no? Y en tu opinión ya técnica, porque pues obviamente creo que para cada quien podría cambiar la respuesta, pero ¿dónde radican, en tu opinión, la importancia de este tema para que hoy lo estemos abordando? La importancia de este tema en la actualidad es todo lo que está sucediendo desde la pandemia, ¿no? Todo el fraude tecnológico que ha habido, el fraude que le están haciendo a las personas, el fraude que están haciendo de las empresas para poder tener acceso hacia las personas con su información, con sus perfiles, con toda su información para robar, ¿no? O para extraer o sustraer pues el dinero de los bancos, la información personal con la que los hackers se hacen de recursos económicos, ¿no? Al vender toda esa información. Porque la gente dice, bueno, pues es que a mí nunca me va a suceder o nunca me va a pasar, ¿no? O lo que hacen las empresas de decir, un hacker nunca me va a sustraer nada, ¿no? Sino que la verdad es que nosotros como personas somos los que nos exponemos y a través de una falla de seguridad, tanto de uno como persona o como una empresa, es la que da pie a que un hacker entre y obtenga toda esta información, ¿no? Y en épocas, yo diría caóticas, como las que estamos viviendo, donde entran al glosario y a la lengua popular cosas como blockchain, criptomonedas y todo eso viene también de la mano, ¿no? O sea, estamos avanzando de alguna manera. Sí, por supuesto. La ciberseguridad tiene que ver con todo aquello que, como te decía ahorita, resguardar todos los accesos que se puedan tener a la información. La ciberseguridad está compuesta de muchos temas, de muchas herramientas que se utilizan para poderle dar seguridad a toda esa información. Ahorita que, por ejemplo, tú comentas algo acerca de blockchain, es un código que lo que hace es encriptar y separar, ¿no? Información. Lo que hace la ciberseguridad es cuidar que todos esos paquetes de información que transitan en la red sean cuidados o sean protegidos. Por ejemplo, se pueden encriptar y se pueden utilizar algo que se llama, ay, se me fue ahorita el nombre, es unas siglas que son SHA, que son hash, que lo que hacen es
que no se pierda la información o la integridad de esta información, ¿no? Entonces, la ciberseguridad a través de equipos tecnológicos puede cuidar que si esta información se va a transmitir de un lugar a otro, hayan equipos físicos que hagan un túnel para que esa información transite de un lugar a otro. Puede transitar desde un local, por ejemplo, de una empresa hacia otra en un mismo estado, o a lo mejor hacia otros países, ¿no? Uh-huh. O a diferentes partes del mundo, ¿no? Esto es la ciberseguridad, ¿no? Cuidar que esa información se transmita íntegra de un lugar a otro, ¿no? Y tenga fidelidad esta información y que no sea accesible a personas que no tengan que tener acceso a esta información, ¿no? Como sería un hacker o personas quizá que no deban de leer esa información si estamos hablando de una empresa, ¿no? De hecho, platicando en la mañana justo con un amigo, que el día que salga esto se va a dar cuenta, ella le reboté su historia, pero fíjate, él nos decía que emprendió, se me va también a mí el nombre, pero son estas imágenes que son muy costosas, que últimamente tienen muchísimo valor, que se venden por internet. Él hizo un catálogo de imágenes, emprendió como mexicano, porque obviamente todo esto viene de Estados Unidos y ahí es donde está más fuerte. Sube a las páginas porque, bueno, el negocio aquí está en que unas imágenes valen más que otras. Entonces, si te toca la suerte, como unos álbumes de estampitas, pues tienes la valiosa. Sube a su página web toda esta información y un hacker precisamente, un grupo, quién sabe, tienen acceso precisamente a saber cuándo van a salir las imágenes valiosas. Pues ahí se le cayó el negocio. Entonces, creo que en cositas tan específicas como esa, creo que entras en acción. Así es. En este caso en el que me estás comentando, puede llevarse, por ejemplo, la parte de derechos de autor o el registro. Ahí fue la consulta. Viene esta parte y ya después, en la parte en la que alguien se está enterando de algo que va a salir, quiere decir que hay algo dentro de sus sistemas. Vamos a hablar de su red o de su equipo de cómputo o de sus equipos de cómputo según el tamaño de su empresa, que ya hayan vulnerado alguno de sus equipos, ya sea su laptop, su equipo de cómputo o la red, ¿no? Entonces, la ciberseguridad es eso, es implementar la seguridad informática que tiene que ver con la seguridad de los equipos. Como platicábamos en un principio, la seguridad de la información tiene que ver con la seguridad informática y la ciberseguridad. Si hablamos, y te voy a explicar un poquito para darte un poco de contexto. Muy bien. Si hablamos de la seguridad de la información, es asegurar ese tipo de información. Vamos a hablar del ejemplo que me estás comentando. Paso seguido sigue la seguridad informática. La seguridad informática tiene que ver con el aseguramiento de todos los equipos tecnológicos de una empresa, vamos a decirlo, en la empresa de tu amigo. Cierto es. Asegurar los equipos tecnológicos es que si yo tengo un equipo laptop o un equipo de escritorio, ese equipo tiene que tener un antivirus, tiene que tener algo que se llama como un encriptador. El antivirus puede encriptar el disco duro. Esto se hace para que si el equipo en algún momento lo quieren sustraer, lo quieren robar y estén intentando acceder a él, lo que hace el antivirus es encriptar el disco duro para que lo único que puedan hacer es formatearlo y pueden usar el disco duro, pero no ver el contenido de ese disco duro, de ese equipo. Asegurar la red, por ejemplo, tener equipos que son como firewalls, que lo que hacen es filtrar todas las comunicaciones de entrada y de salida hacia internet. Tener equipos, por ejemplo, de Wi-Fi, que ahorita es lo que se utiliza mucho, ya casi las redes alámbricas ya casi no se utilizan Wi-Fi. Entonces, lo que hacemos nosotros los tecnólogos es colocar unas antenas que lo que hacen es que se configuran a manera de que cuando alguien quiera conectarse a mi Wi-Fi de la empresa,
se pueda conectar algo que nosotros manejamos como distractores, que son direcciones IPs que no tienen que ver nada con los equipos que están conectados a la red, ¿no? Se podrá conectar, pero no puede tener acceso a ninguno de mis equipos, incluso a la red de la empresa, ¿no? Ya. Es como un distractor, ¿no? Por ejemplo. Y ya viene la parte de la ciberseguridad, que es yo cuando quiero tener acceso desde afuera hacia adentro de mi empresa, tengo que utilizar algo que se llaman pruebas de vulnerabilidad. Estoy tratando de no utilizar cosas tan técnicas para los que no son técnicos puedan entender un poco, ¿no? Claro. Entonces, estas pruebas de vulnerabilidad que nosotros las conocemos como pen testing, es hacerle pruebas de vulnerabilidad a los equipos internos de la empresa. Por ejemplo, si yo tengo un servidor de correo electrónico conectado dentro de mi empresa, tengo un servidor de mi página web y los tengo expuestos a internet, porque obviamente tienen que estar expuestos, hay personas o habemos personas que hacemos pruebas de vulnerabilidad de afuera hacia adentro para saber si estos equipos pueden permitirle a alguien desde afuera tener acceso. Esto es que si un hacker le hace pruebas de vulnerabilidad o de testeo a mi servidor web, no pueda saber qué sistema operativo tiene mi servidor, qué bases de datos, a dónde están las imágenes almacenadas, si yo las estoy publicando en el caso de tu amigo. Justo fue el caso. Entonces puede ser que alguien ya haya vulnerado el equipo en el que él publica y por medio de eso pueda saber, ¿no? Entonces es un sinfín de información que se puede saber. Entonces, una vez que nosotros sabemos qué vulnerabilidades hay o que están expuestas, nosotros podemos bloquear toda esa información para que no esté expuesta y los hackers no sepan por dónde nos pueden atacar, ¿no? Por dónde pueden entrar a nuestra. De hecho, ese justo fue el problema, que se le hizo muy fácil subir la galería completa, almacenarla en la misma página, obviamente oculta, pues obviamente alguien pudo tener acceso y el negocio se le fue. Mira, ahora que ya nos das preámbulo, contexto del tema de ciberseguridad, preguntarte qué tipos, si es que existen tipos de ciberseguridad. Bueno, los tipos de ciberseguridad son estos que te comentaba, ¿no? Es más que nada proteger de diferentes formas o de diferentes maneras, utilizando herramientas, utilizando incluso normas, que hay ISOs, está la norma, la ISO 27001, 27002, que van enfocadas a la parte de seguridad informática, a la ISO 27032, que va enfocada a la parte de ciberseguridad, que son normas que nos establecen qué y cómo podemos ir bloqueando o manejando ciertas políticas, ¿no? Para darle protección a la información, incluso a las personas. Porque las personas, quizá está mal que lo diga, pero pues nosotros los que nos encargamos de la seguridad informática, las personas o los usuarios de las empresas son los entes más vulnerables en la empresa. ¿Por qué? Porque si hay un caso de phishing, esto es que entra un correo electrónico a la empresa, normalmente los usuarios no se percatan de que es un correo electrónico malintencionado que trae un virus y que el usuario, al no saber distinguir que es un correo electrónico malintencionado, pues le dan un clic y vulneran la empresa, ¿no? Entonces, pues te digo, la ciberseguridad pues son un conjunto de herramientas que en su totalidad no hay manera de poderlas o de distinguirlas, ¿no? La ciberseguridad son la protección de cada uno de esos eslabones de la empresa que tienen que ver entre hardware y software para proteger lo más importante de las empresas, que es la información. Sí, algo más como en general, totalmente. Tal vez sea regresarnos un poco, pero me parece importante hacerte esta pregunta porque creo que a la gente que nos está escuchando le va a poder como sacar conclusiones, ¿no? Preguntarte también, ya nos lo mencionaste un poco, me queda claro, pero definamos qué tipos de ataques hay.
Hay diferentes tipos de ataques, pueden haber como phishing, el malware. El phishing es la parte de atacar cuando un hacker lo que hace es mandar un correo electrónico y ver quién lo cacha. Ya. Voy a ser un poquito específico. Normalmente, como te comentaba, las personas son las que hacemos vulnerables a las empresas o a la información e incluso a nuestra propia información. Un hacker lo que hace normalmente es atacar a una empresa, a la que sea, cuando no hay algún pago para ellos, ¿no? Que les pidan que ataquen directamente a una empresa. Lo que hacen los hackers es tirar como un pool en internet de correos electrónicos, agarran una empresa y dicen, pues esto se lo voy a mandar a cualquier persona, ¿no? Entonces, cuando nosotros como personas recibimos ese correo electrónico, le estamos diciendo al hacker, oye, aquí estoy, ya te voy a dar el acceso para que puedas entrar y robar mi información, ¿no? Otro ataque es el ransomware, que lo que hace, y es ahorita algo muy fuerte para las empresas, que lo que hacen es que roban la información de la empresa. ¿Cómo lo hacen? Encriptando toda la información, y lo que hacen es pedir un rescate, ¿no? Como un secuestro. Como un secuestro. Lo que hacen es secuestrar la información de la empresa. Muchas de las ocasiones de las que yo he sabido de empresas, incluso me tocó estando en una empresa, cuando piden este rescate, te dicen, oye, deposítame bitcoins o deposítame dólares a tal cuenta. Yo no lo hice, pero sí he sabido de empresas que han pagado el rescate y que no les han regresado la información, ¿no? Sí, es que no hay garantía. Entonces no hay garantía de que una vez que te encriptan tu información, te la regresen, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó un caso en una empresa en la que estuve colaborando. Un usuario le dio clic a un correo electrónico, se encriptó su máquina y se fue hasta un servidor. Afortunadamente, pues nosotros tenemos respaldos de información para los servidores, pero no para los usuarios en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, el usuario pues pierde toda su información. Imagínate tú que cuando una empresa o un empleado está trabajando con toda su información sin tener un respaldo y estás trabajando toda tu vida o llevas muchos años en la empresa y lo pierdes todo. Entonces, ¿a partir de dónde vas a continuar, ¿no? A trabajar? Porque pierdes toda tu información. Entonces, ese es otro de los casos. Otro de los casos es el de las vulnerabilidades que platicábamos, ¿no? Ese es otro ataque. Hay algo que se llama para los servidores denegación de servicios. Cuando nosotros tenemos un servidor expuesto a internet donde estamos trabajando bases de datos, estamos trabajando, por ejemplo, lo de tu amigo, de tu conocido, ¿no? Que tiene un servidor con fotos en internet. Hay algo que lo que se hace esto de denegación de servicios es tirarle al servidor constantemente llamadas para entorpecerlo y entorpecer la comunicación de este servidor para que deje de responder. Te puedo poner el ejemplo de un banco. Ahorita es muy raro que alguien vaya a un banco, ¿no? Ya casi todas las transferencias, todo lo que tú haces por internet lo haces por tu celular. Imagínate que a un banco le tiran el sistema de banca en línea. No, bueno. Entonces se vuelve un caos. Entonces ese es un ataque, es un ataque de denegación de servicio. Otro ataque es el de vulnerar un servidor, por ejemplo, un servidor de correo electrónico, vamos a decir. Lo que hace el hacker es buscar una vulnerabilidad en ese servidor para poder introducirse él. Bueno, estoy hablando de forma lógica, ¿no? Introducir él al servidor o introducir algún exploit que lo que hace es leer qué es lo que está sucediendo en ese servidor para dejarlo sin servicio, tirarlo, apagarlo o tirarle toda la comunicación al servidor para que deje de funcionar, ¿no?
Si, por ejemplo, hay empresas, vamos a decir, de gobierno que trabajan con bases de datos, Era el punto que iba. vamos a decir que se meten al INE, a la base de datos del INE, que se meten a la base de datos del IMSS o del SAT, y estos sectores trabajan con bases de datos. Entonces, lo que hace un hacker es entrar, verificar qué sistemas operativos, con qué sistema operativo está trabajando ese servidor, con qué bases de datos, y entonces, pues ellos así pueden saber. Hay empresas multinacionales que sacan boletines diciendo que hay vulnerabilidades, por ejemplo, para Linux, para Windows, en determinadas partes de estos sistemas, y ellos pues dicen, ok, ya vi que este servidor tiene Linux, entonces viendo el catálogo de cuáles son las vulnerabilidades, van y empiezan a tirarle a ese servidor para ver si este servidor tiene esas vulnerabilidades, por ejemplo. Una vez que entran al sistema operativo, ven qué bases de datos hay, ¿no? Y ahí le hacen inyecciones, nosotros le llamamos inyecciones de código a esas bases de datos para poder sacar usuarios, passwords y tener accesos de administrador a esas bases de datos, ya sea para hacer modificaciones, lo que se llama alteración a la información o sustracción de la información, ¿no? Ese es otro tipo de ataque. Y bueno, pues como verás, hay infinidad de ataques. La verdad es que esta parte de los ataques lo comentamos con diferentes colegas, los malandrines, como les llamamos, llevan toda la parte de la malicia que hacen en la parte física, la llevan a la parte digital, ¿no? Entonces, tenemos ahí pues a los niños que también están corriendo riesgos también, ¿no? Con los pedófilos, ¿no? Que si lo hacían de forma física ahora, pues lo están haciendo de forma virtual, y también ese es un ataque, ¿no? Hacia los niños. Ahora ya estamos viendo también que las personas que se dedican a estos grupos de narcotráfico ya están seleccionando jóvenes a través de los videojuegos, ¿no? Para buscar pues sicarios. Snipers, ¿no? Los mejores. Así es, entonces buscan quiénes son los mejores y los empiezan ya a reclutar a través de los videojuegos. Para estos ataques ciberdelitos, yo desde mi área lo observo así, ¿qué tan rebasado consideras que está el área gubernamental, es decir, la ciberpolicía y demás? ¿Está muy, muy rebasado o realmente estamos a la altura? No, la verdad es que en México estamos muy abajo. Hay diferentes países como por ejemplo España, que son los que tienen mucho esto de los ciberdelitos, donde ellos juntaron un grupo de, pues hay gente de la Marina, hay gente del Ejército, hay personas que se acercan a nosotros porque, bueno, si a lo mejor en algún momento ya fue violentada su información personal, nos piden apoyo para que veamos hasta dónde y cómo está regada su información, y en algún momento poder, ya no se puede recuperar, pero sí borrarla de internet y hacer las denuncias correspondientes, ¿no? Totalmente. Me recuerdas mucho a un comercial reciente de un banco popular que justo hace la invitación a que estos links que de repente llegan no los sigas. Entonces creo que desde ahí también, ¿no? En la prevención con la información podremos también ayudar, ¿no? Así es. La prevención es, yo creo que la base, o es la base primordial de la ciberseguridad. Justo preguntarte, para estos ataques ciberdelitos, como yo los puedo ver desde mi área, en tu punto fino, ¿cómo consideras que está el aspecto gubernamental, es decir, la ciberpolicía y todo esto en México? ¿Cuál es la realidad de esa situación? Estamos muy atrás, esa es la verdad, aunque la policía cibernética de la parte federal y de la parte del fuego común se han venido preparando. La verdad es que en tecnología estamos muy abajo.
por ejemplo, España, que es el caso en el que ellos tienen a la Marina, tienen al Ejército, tienen personas civiles y tienen empresas que están en uno solo y que pueden atacar cuando una empresa les avisa y les dice, oye, estoy siendo vulnerado, ellos pueden responder, ¿no? Y obviamente le dan seguimiento a toda esta parte, como lo hace también Estados Unidos, ¿no? Ujú. México, pues sí va creciendo, la verdad es que tenemos bastante equipamiento, Ujú. sí tenemos a personas preparadas, pero la verdad es que sí hace falta, ¿no? En la parte gubernamental y en la parte de las empresas, donde estamos todos los tecnólogos que nos dedicamos a la parte de ciberseguridad, pues nos seguimos preparando, ¿no? No nada más en empresas nacionales, sino en internacionales también. Ujú. Una de los conceptos que a mí más me llamó la atención precisamente de la escaleta en cuanto a la entrevista que te estoy haciendo el día de hoy fue la parte de la informática forense. Antes de entrar al tema en concreto, me gustaría que nos definieras justo el concepto. Informática forense. Mira, la informática forense lo que se dedica es la parte de identificar, preservar y analizar la información de lo que es un delito o lo que a través de lo que se cometió un delito, Ujú. ¿no? La informática forense nos sirve para cuando una empresa, por ejemplo, ha sido vulnerada, Ujú. entra la parte forense, entra el informático forense a hacer todo aquel análisis de los equipos Ujú. donde fue vulnerada la seguridad de una empresa. El informático forense no es ni un abogado, no es ni un juez, no es ni un ministerio público. Lo único que hacemos nosotros es que somos el apoyo para el abogado y para el juez Ujú. para hacer la investigación de un probable delito. Ujú. Se acercan con nosotros y lo que nosotros hacemos es que una vez que nos dicen necesitamos, por ejemplo, vamos a decir, una persona a la que le sustrajeron todo su dinero de la cuenta bancaria, va y presenta su denuncia, bueno, ya sabemos todo el protocolo que se Totalmente. tiene que hacer, nos llaman a nosotros y nosotros hacemos la investigación desde su casa, su cuenta, el banco, a través de mucha información, direcciones IPs, equipos, ¿no? Los logs que son los registros que guardan los equipos de cómputo, el proveedor de internet para las direcciones IPs y las empresas de los bancos para saber ahora que ya la geolocalización, que eso nos ayuda mucho en un caso de análisis, a tener toda esa información para poder hacer un informe o un dictamen pericial y darle la información al abogado y el abogado pues, al juez de cómo pudo haber sucedido, ¿no? Y nosotros no decimos quién fue el responsable, pero solamente presentamos esa información, ¿no? Entonces eso es lo que hace la parte de la informática forense en cuestión de delitos informáticos. Sí te sigo, la prueba digital es todo un tema, incluso en el sistema penal Claro. acusatorio, e incluso desde esta evolución que tiene en el mismo sistema de dato de prueba a medio de prueba y hasta que se convierte en prueba en el momento procesal, qué importante es esa parte, ¿no? Y ahí es donde ustedes entran en acción. Sí, así es. Yo creo que de unos años para acá tiene muy poco este boom que hizo y a partir de la pandemia se disparó muchísimo por Cierto todos es. los delitos informáticos que se empezaron a hacer, ¿no? Como bien sabemos, los delitos siempre han existido, ¿no? Nada más que como lo comentábamos hace un rato, los delincuentes ahora ya vieron cómo llevar esos delitos a los medios digitales. Entonces, nosotros como informáticos forenses nos toca la parte de hacer las averiguaciones y las investigaciones en celulares, en tabletas, todos los dispositivos electrónicos y tecnológicos que deban haber, ¿no? Porque podemos ver videocámaras, DVRs, servidores, redes, equipos de comunicación, equipos de Wi-Fi, e incluso hasta software, porque si bien lo sabemos, hay lugares en donde venden software ya preparado que te venden a mitad de precio o casi te lo regalan, pero pues ya traen un software
preparado para espiarte o para sustraer tu información, ¿no? Y eso la gente no lo sabe, la gente no se da cuenta y ellos dicen, bueno, es que a lo mejor no tengo para comprarme, por ejemplo, un Windows, ¿no? Pero vas a un lugar donde te dicen, mira, te lo vendo en 50 pesos, pero pues ese software ya va preparado para hacer algo que se llama boots, que son robots en internet que se interconectan para hacer diferentes cosas, robos a bancos, sustracción de información, ¿no? O incluso pues, robarte la información de tu casa o estarte vigilando, ¿no? Para poder activar las cámaras de tu laptop o de tu máquina de escritorio, ¿no? Un elemento sine qua non de la prueba es justo la obtención de ella por medios legales, o sea, no puedes infringir en ese sentido. Ayer justo leí un artículo de dónde está esa delgada línea cuando de repente una prueba que es determinante tal vez es la única manera de conseguirla mediante hackeos y demás. Entonces es un tema bastante interesante que creo que nos podríamos aventar 2 o más entrevistas, ¿no? Muchísimo, muchísimo, porque sí. En la actualidad me ha tocado asesorar incluso a ministeriales, a gente de policía y no saben o no tienen el conocimiento de cómo manejar esas pruebas, ¿no? De cómo preservar la prueba, ¿no? Porque incluso ellos sin saberlo manipulan la prueba y pues la dañan. Y ya cuando se acercan a nosotros, sí me ha llegado a tocar el caso en el que llega un ministerial y me dice, oye, es que mira, tengo este celular y ¿cómo le hago? No, pues ya alteraste la evidencia, la prueba, ¿no? Pero mira qué importante es que se pongan precisamente estos temas sobre la mesa, porque eventualmente creo que el criterio jurisdiccional tiene que también abrirse un poco. Entonces, lo platicábamos fuera de cámara, ahorita con el metaverso y ciertas cosas que están por venir. Yo creo que nos está rebasando, ¿no crees? Sí, nos está rebasando y pues nos va, si así estamos desprotegidos. Yo la verdad es que veo más desprotegidos a los niños que tienen ya mucho la facilidad de tener un medio de comunicación a través de un celular o de una tablet, ¿no? Y que no les pongan atención. Ahora imagínate el metaverso que se viene y no, la verdad es que vienen cosas muy difíciles. Aterrador suena en puntos. Sí, así es, y para las que nos tenemos que ir preparando, ¿no? Para proteger todo Sí, incluso en Estados Unidos ya hay incluso denuncias de gente que es acoso en el metaverso. Imagínate, eso va empezando. Y va empezando, así es. Para irle dando cierre a esta entrevista, de verdad, muchísimas gracias. Sabemos que tu agenda está muy complicada y este espacio que nos estás dando, de verdad, es importantísimo para la gente que nos está escuchando. Me gustaría cerrar con las recomendaciones justo que tú puedas hacer a la gente, no solamente a empresas, que ya tocamos ese sector privado, y también a la gente que nos está escuchando, a las personas en particular, precisamente para que se protejan y prevengan, que creo que es la palabra aquí que sonó durante toda la entrevista, en estos temas. Así es, yo creo que lo mejor que les podemos decir es que protejan su información, que no publiquen información en internet. Se ven muchos casos de mamás que, permiten o se dan el lujo de decir, es que ya terminó mi hijo la primaria, la secundaria, la preparatoria, y muestran el documento en internet, ¿no? Entonces, podemos hablar y podemos aventarnos un programa hablando de todo esto, pero es tan solo exponer un documento en internet a un delincuente le da mucho acceso a quién eres, dónde estás, dónde estudias, dónde trabajas, y toda esa información es que las personas debemos tener mucho cuidado con qué es lo que publicamos en las redes sociales. Hay muchas personas que se dan todavía el privilegio de hacerlo. A lo mejor ya hay muchas que no. Pero publicar ese tipo de información que es muy sensible, hay algunos que incluso me he encontrado que, pues vengo aquí al Chopo, perdón la marca, a cualquier laboratorio y publica, ¿no? Y pues se va el tipo de sangre, pues lo que tienen y todo eso.
y pues es dar pie a muchas cosas, porque nosotros o las personas no están maleadas, mucho menos los jóvenes. No saben un delincuente hasta dónde puede llegar con la información que exponen en sus redes sociales. La verdad es que es preocupante, es de preocuparse. ¿Y qué es lo que puedo yo recomendarle a una persona? Que si no tiene los conocimientos suficientes o necesarios para proteger el módem de cualquiera que tengan, ¿no? Que cualquier proveedor de internet, que se acerquen a una persona que tenga el conocimiento para que pueda sellar los accesos que no deban de tener. Incluso, pues, los módem de las compañías tienen filtrados web para cerrar todos esos accesos a las páginas web donde los jóvenes y los niños no debieran de entrar, ¿no? Uh-huh. Porque pues podemos hablar de un niño que ahora, si lo han visto ustedes en internet, niños que incluso por un juego ya le roban la tarjeta de crédito a los papás, Uh-huh. ¿no? Y desde ahí, o sea, poder filtrar que los niños no puedan tener acceso a páginas de juegos a menos de que el papá los esté supervisando, ¿no? Hay cuentas de paridad en la que el papá puede tener acceso a lo que está viendo o haciendo el niño Uh-huh. a través de internet, ¿no? Entonces hay los medios y Uh-huh. la verdad es que es cuidar la información, ¿no? de las personas, ¿no? Totalmente, y en el sector empresarial también, ¿no? En personas y en empresas, prevenir. Así es. Fíjate que, perdón que te interrumpa, fíjate que, como te comentaba en algún momento, la seguridad informática y la ciberseguridad no habla de decir que aunque tú tengas protegida la empresa o tengas protegido el sector que sea o tu casa, quiere decir que nadie se va a meter. Uh-huh. La verdad es que la seguridad informática y la ciberseguridad para lo único que nos funciona o nos sirve es únicamente para prevenir que alguien pueda tener acceso a tu casa, ¿no? Uh-huh. Es como cuando tú dices, bueno, pues tengo la puerta de mi casa y tengo una o dos chapas, pero pues a lo mejor así ya no dejas entrar a nadie a tu casa, ¿no? Que no roben. Pero ¿qué es lo que pasa si dejas la llave abajo del tapete o al lado de la plantita, ¿no? Uh-huh. Estás dejando una parte vulnerable. Uh-huh. Si un ratero sabe y dice, a ver, voy a buscar abajo que esa es la parte, por ejemplo, de vulnerabilidad, ¿no? Busco abajo del tapete, pues aquí no está. En la plantita, aquí está Uh-huh. la llave y abro y entro, ¿no? Uh-huh. Esa es la parte que nosotros tenemos que prevenir, o esa es la parte que nosotros prevenimos a través de todas las herramientas, de todas las normas, ISOs y procedimientos que hay Uh-huh. para poder brindar esa prevención de seguridad a las empresas y a las personas, ¿no? Totalmente, era justo lo que quería acotar. Ingeniero, ¿algún apunte final y sobre todo que nos indique dónde la gente puede seguirlo, algún contacto, algo para que los que nos están escuchando tengan acceso a usted? Bueno, pues les dejo mis redes sociales para Claro que sí. para que me puedan seguir. Y mis números telefónicos también se los dejo para que los puedan Perfecto. publicar, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Muchísimas gracias por su espacio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hasta una próxima ocasión. Somos el Noticiero Nacional, Periodismo Honesto. Les habló el licenciado Ricardo Calderón, director de Barack Raba, Ciudad de México. Hasta la próxima. Esto fue el Noticiero Nacional, Periodismo Honesto.